A continuación vamos a hablar acerca de la respuesta de un sistema en tiempo discreto lineal e invariante con el tiempo a una entrada senoidal. Teniendo la ecuación sistema estable en tiempo discreto lineal e invariante con el tiempo que se muestra en la figura, se puede observar lo que es la entrada del sistema G de Z antes del muestreo, la cual es U de T es igual a C de WT. Con esto se pretende demostrar que se puede obtener la respuesta en frecuencia de G de Z, sustituyendo Z es igual a exponencial de JWT en G de Z. Partiendo de la ecuación S es igual a sigma más JW, analizaremos solo la parte oscilatoria y con esto se obtiene lo que es la ecuación en tiempo discreto. Se tiene lo que es la señal muestreada, U de KT, la cual se indica en la ecuación que se observa ahí. También se obtiene lo que sería la transformada Z de la entrada muestreada, la cual es en la ecuación U de Z. La respuesta del sistema está dada por la ecuación X de Z. Y al multiplicar los dos miembros de la ecuación anterior por Z menos exponencial menos JWT sobre Z, se obtiene la siguiente ecuación, en donde el segundo término del segundo miembro de esta última ecuación se acerca a 0 conforme Z se acerca a exponencial JWT, y el tercer término del segundo miembro también se acerca a 0 conforme Z se acerca a exponencial JWT. Entonces se obtiene lo que sería la siguiente ecuación que se observa en aquí, la cual sería A, de la cual se puede obtener el complejo conjugado de A, la cual sería la siguiente ecuación. Y a partir de esto se puede definir lo que sería G por exponencial JWT, que es igual a M exponencial de J teta. También se tendría lo que sería la siguiente ecuación. Y esto nos permite reemplazar en la ecuación 7 y se obtiene lo que sería X de Z considerando estas nuevas variaciones. También se obtiene lo que sería la transformada Z inversa de esta última ecuación, la cual se indica en esta ecuación X de KT. El último término del segundo miembro de la última ecuación que se indica representa la respuesta transitoria, dado que el sistema G de Z se ha puesto estable, todos los términos de la respuesta transitoria desaparecerán en estado permanente, por lo cual se obtiene la siguiente ecuación en estado permanente. X de SS es de KT, es la respuesta en estado permanente, en donde M es la ganancia del sistema en tiempo discreto, al ser sujeto a una entrada senoidal. También tenemos lo que es el ángulo de fase, la cual se observa ahí, y al reemplazarlo en términos de G por G exponencial JWT, se obtiene la siguiente ecuación en estado permanente, en donde la respuesta en frecuencia de G de Z es igual a la ecuación que se puede observar ahí, y esto se conoce como la función de transferencia pulso senoidal G exponencial JWT, la cual es periódica y tiene un periodo igual a T. A continuación vamos a ver un ejemplo. Considerando el sistema definido por la ecuación que se presenta ahí y teniendo en cuenta que A debe ser mayor a 0 y menor a 1, donde U de KT es considerada como la entrada y X de KT es la salida,
Se pretende obtener la salida en estado permanente X de KT cuando la entrada U de KT es la senoidal de muestra, es decir, U de KT es igual a AC de KWT. Primero obtendremos lo que es la transformada Z de la ecuación del sistema, la cual se observa ahí. Definimos posteriormente lo que sería G de Z es igual a X de Z sobre U de Z. Posteriormente sustituimos Z por exponencial JWT en G de Z y se obtiene lo que sería la función de transferencia pulso senoidal G exponencial de JWT, en donde se puede observar la amplitud de G exponencial JWT, la cual es la ecuación que se indica ahí de amplitud, y también se puede observar el ángulo de fase de G exponencial JWT, el cual se indica en la siguiente ecuación. Bueno, a continuación les voy a presentar la transformación bilineal y el plano W. Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta al aplicar este método va a ser que vamos a tener que hacer modificaciones al método del plano Z, ya que está dado de la forma como se puede observar en la ecuación. Entonces nosotros no vamos a tener que tomar en cuenta los métodos de aplicación directa de los métodos de respuesta en frecuencia. Y dado que la transformada Z transforma las franjas primarias y complementarias en el semiplano izquierdo del plano S al círculo unitario del plano Z, entonces los métodos convencionales de respuesta en frecuencia para la totalidad del semiplano izquierdo no se van a aplicar al plano Z. Entonces, para nosotros poder hacer la transformada al plano W, nosotros vamos a tener que transformar la función de transferencia pulso en el plano Z, en la que corresponda al plano W. Esta transformada es la denominada transformada bilineal y va a quedar definida de la siguiente manera. Z va a ser igual a 1 más el periodo sobre 2 que multiplica W sobre 1 menos el periodo sobre 2 que multiplica W. Donde T va a ser el periodo de muestreo que estemos usando en el sistema de control. Y de esta ecuación nosotros podemos ponerla en función de W para sacar la relación inversa. Entonces tendríamos que W va a ser igual a 2 sobre el periodo que multiplica Z menos 1 sobre Z más 1. Aquí podemos observar que mediante la transformada Z y la transformada bilineal, la franja primaria del semiplano izquierdo, que es este de aquí, de S, va a ser primero transformada al interior del círculo unitario del plano Z y posteriormente va a ser transformada la totalidad del semiplano izquierdo del plano W. Aquí también vamos a poder observar que el punto cero del plano Z va a corresponder al punto menos 2 sobre el periodo en el plano W. Y podemos observar además que en el plano S los valores van a ver, S va a variar desde 0 hasta J que multiplica omega S sobre 2. En el plano Z van a variar los valores de Z desde menos 1 hasta 1. Y en el plano W van a variar los valores desde 0 a infinito. A pesar de que el semiplano izquierdo del plano W corresponda al semiplano izquierdo del plano S, y además que el eje imaginario del plano W también va a corresponder al eje imaginario del plano S, van a existir algunas diferencias entre estos dos planos. Y la principal sería que el comportamiento del plano S sobre el plano de frecuencia va a estar representado desde menos un medio WS, menor o igual que W, menor o igual que WS, y en cambio el intervalo que va a trabajar. Mi nombre es Kevin Sichiki y a continuación les voy a presentar el tema del diagrama de Bode. El diagrama de Bode es muy usado en los sistemas de control de tiempo continuo, esto debido a sus características de simplicidad y rapidez para dibujar. Para esto se recomienda que la función de transferencia esté factorizada.
Como podemos ver en este ejemplo, de la función de transferencia de h de jb está completamente factorizada tanto en el numerador como en el denominador. Las respuestas de frecuencia se aplican en funciones de transferencia en el plano W. Para obtener la función de transferencia en el plano W, esta se obtiene a partir de la transformación bilineal. El diagrama de Bode consiste en dos trazas por separado. La traza de la magnitud logarítmica de G de JB y la traza del ángulo de fase de GJB, ambas en función del logaritmo de B. Para la tasa de magnitud logarítmica, esta se basa en la factorización de, en este caso, h en la función de transferencia de HJB. La función de transferencia debe estar factorizada. Esto para simplificar el cálculo de la magnitud, que al tener factorizada la función de transferencia, se puede sumar cada término individualmente de la función de transferencia para obtener la magnitud. Aquí ya son aplicables las técnicas de las trazas asintóticas, por lo que se puede dibujar con rapidez el diagrama de Bode. Y así también, mediante el uso del diagrama de Bode, ya se podría diseñar un compensador digital o un controlador digital. Es importante mencionar que en los diagramas de Bode puede existir una diferencia en las magnitudes en alta frecuencia para GJW y GJB, es decir, en el plano S y en el plano W. La asíntota en la magnitud en alta frecuencia para GJB puede ser una línea constante a ciertos decibeles en altas frecuencias, mientras que para GDS va a ser igual a 0 cuando W tienda al infinito. Para eso tenemos un ejemplo, en el cual se tiene una función de transferencia en el plano W, la cual va a ser igual a 9.241 por 1 menos 0.05 W, sobre W más 9.241. Para esto calculamos la magnitud en alta frecuencia, la cual B va a tender al infinito. Calculando la función de transferencia, obtenemos que, calculando la B en infinito, la función de transferencia, obtenemos que es 0.4621 la respuesta de su magnitud. Mientras que la magnitud en alta frecuencia de la planta, cuando W tiende al infinito, va a ser igual a 0. Aquí cabe recalcar que en los diagramas de Bode, D va a ser igual a infinito correspondiente al plano W, mientras que W va a ser igual a 1 medio de W correspondiente al plano S. Por lo que se puede decir que el límite de B tendiendo al infinito de G de JB corresponde al límite de W tendiendo a W medios en la función de transferencia en el plano S. Aquí el resultado de estos dos va a ser una constante. Y cabe recalcar que las respuestas de estos dos valores no son iguales entre sí. Desde el punto de vista de los polos y ceros, se puede decir que cuando GJB es una constante distinta de 0, es decir, la magnitud de GJB es una constante distinta de 0 cuando B tiende al infinito, implícitamente se tiene que en la función de transferencia de G de W, la función de transferencia tendrá el mismo número de ceros y polos. Por lo general, en GW presenta tener uno o más ceros en el semiplano derecho del plano W. Como podemos ver en la imagen, al realizar la transformación bilineal, la función de transferencia GW presenta, en este caso, presenta dos ceros en el semiplano derecho. Y como sabemos, la presencia de un cero en el semiplano derecho del plano W significa que la función GW va a ser una función de transferencia de fase min. Al tener presente esto, se debe tener cuidado al dibujar la curva de ángulo de fase en el diagrama de Bode. Y buenas, mi nombre es Kelvin Tigre. Yo voy a hablar sobre las ventajas del método del diagrama de Bode, ya que este es muy útil para el diseño y análisis de controladores. Bueno, como primera ventaja tenemos que
Al momento de diseñar un controlador o un compensador, se van a usar tres tipos de constantes. Estas constantes van a ser Kp, Kb o Ka. Esta Kp va a hacer referencia al constante de posición, Kb a la constante de velocidad y Ka a la constante de aceleración. Como se puede observar en la gráfica del diagrama de Bode, se puede obtener la magnitud eh, con la inversa del logaritmo de 20 kp, que en este caso está representada por GH y se obtiene una de las tres constantes. Como siguiente ventaja tenemos que las especificaciones que obtengamos de la respuesta transitoria del sistema se pueden ser traducidas en términos de frecuencia, pudiendo ser el margen de fase, el margen de ganancia o el ancho de banda, entre otras. Y estas pueden ser leídas directamente desde el diagrama de Bode, como se puede observar en la gráfica. Ya, el margen de fase y el margen de ganancia van a depender de cruces de cero, ya sea tanto en fase o en ganancia. Ya, y como última ventaja tenemos que al diseñar un controlador digital, sus especificaciones son por lo general en función del margen de fase y su margen de ganancia, por lo que se recomienda diseñarlos tomando en cuenta el diagrama de Bode, como se muestra en la figura, ya que al obtener, eh, ya que al graficar esto en una respuesta al escalón, no vamos a obtener la visualización que estamos obteniendo en el margen en el diagrama de Bode que tenemos aquí. Hola, mi nombre es Juan Diego Zumba y voy a hablar sobre la compensación de adelanto de fase, atraso de fase y atraso de adelanto de fase. Entonces, bueno, empezando por la compensación de adelanto de fase, podemos decir que es utilizada para reducir los márgenes de estabilidad. Entonces, este tipo de compensación aumenta el ancho de franja del sistema y por lo tanto el sistema tiene más velocidad para responder. Sin embargo, un sistema que utilice esta compensación mediante adelanto de fase puede presentar algunos problemas, principalmente de ruido en alta frecuencia. Esto debido al incremento en la ganancia que tiene también en alta frecuencia. Ahora, con la compensación mediante atraso de fase, podemos decir que esta reduce la ganancia del sistema, pero igualmente en frecuencias más altas. Y esto lo hace sin reducir la ganancia del sistema en frecuencias más bajas. El ancho de la franja del sistema queda reducido y por lo tanto el sistema va a tener una velocidad de respuesta más baja. También podemos decir que debido a su reducida ganancia en alta frecuencia, podemos aumentar la ganancia total del sistema y por lo tanto podemos incrementar la ganancia en baja frecuencia y mejorar la precisión en estado permanente. También se puede atenuar cualquier ruido de alta frecuencia que este sistema pueda presentar. Y bueno, algunas de las aplicaciones de un compensador de atraso de fase es que se le puede colocar en cascada con un compensador que sea de adelanto de fase. Entonces, un compensador en cascada como este se conoce como un compensador de atraso-adelanto de fase. Nosotros al utilizar un compensador de atraso-adelanto se puede incrementar la ganancia en baja frecuencia. Esto significaría una mejoría en la precisión de estado permanente y al mismo tiempo se puede aumentar el ancho de la franja y los márgenes de estabilidad. Entonces, bueno, se puede observar que un controlador PID es un caso especial de un controlador de atraso-adelanto de fase. En este caso, la acción de control PD, que es la que afecta a la región de alta frecuencia, aumenta el ángulo de adelanto de fase y mejora la estabilidad del sistema, así como también incrementa el ancho de banda del sistema. Esto lo que hace es mejorar la velocidad de la respuesta. Entonces, el controlador PD se va a comportar de una manera similar al compensador de adelanto de fase. Y por otro lado, la acción del control PI afecta a la parte de baja frecuencia y aumenta la ganancia también en baja frecuencia al mejorar la precisión en estado permanente. Entonces, por lo tanto, este controlador PI va a actuar como un compensador de atraso de fase. Ahora, la acción de control PID es una combinación de ambas acciones, tanto la PI y la PD. Las técnicas de diseño para los controladores PID
Básicamente siguen los correspondientes a los compensadores de atraso adelanto de fase. En los sistemas de control industrial, sin embargo, cada acción PID en el controlador puede ser ajustado de una forma experimental. El siguiente punto que vamos a exponer es la observación sobre el problema de cuantización de los coeficientes. Para poder entender este punto, vamos a diseñar un compensador para el siguiente sistema. Podemos observar que tenemos una función de transferencia de lazo abierto. Para poder diseñar nuestro compensador debemos cumplir las siguientes especificaciones, donde tenemos la ganancia, donde nos dice que la ganancia debe ser mayor o igual a 40, el margen de fase debe ser mayor o igual a 45 y el margen de ganancia debe ser tal que W que sea mayor o igual a 15. Para poder diseñar debemos hacer el procedimiento de resolución para un compensador de adelanto. Primero debemos hallar la ganancia crítica, donde ya podemos observar que ya tenemos la ganancia que es igual a mayor o igual a 40 y la margen de fase que es de 45. Y reemplazamos en esta función que dice que la ganancia es igual al número del numerador de nuestra función de transferencia multiplicado por la ganancia crítica. Reemplazamos la ganancia crítica, podemos observar, reemplazamos los valores que es 40 sobre 4, sobre el numerador de la función de transferencia. Entonces tenemos una ganancia crítica que es de 10. Utilizando MATLAB tenemos la respuesta de frecuencia y los márgenes de magnitud y fase. Podemos observar aquí tenemos la nueva función de transferencia con la nueva ganancia que es de 40. Entonces con la ayuda de MATLAB podemos observar que tenemos el margen de ganancias de 2.28 decibeles. Margen de fase tenemos de 2.91 grados. Con la ayuda de MATLAB obtenemos lo siguiente: margen de fase de 2.91, margen de ganancia de 2.28. Teniendo estos valores, realizamos la compensación por adelanto, donde nos dice que el adelanto de fase es igual a margen de fase requerido menos margen de fase inicial más variancia de fase. Reemplazando los valores tenemos un adelanto de fase de 54.09. Calculamos el alfa con estos valores, entonces reemplazando con los valores de este adelanto de fase, tenemos un alfa de 0.105. El siguiente punto que debemos hacer es calcular la frecuencia en el punto de alfa. 10 logaritmo de alfa es igual a menos 9.788. Entonces, bien, en este punto podemos observar que tenemos una frecuencia correspondiente de 15.3. Los siguientes valores que calculamos, diseñamos ahorita el compensador. Para obtener el cero del compensador utilizamos esta fórmula donde omega m es igual a 1 sobre t multiplicado por la raíz de alfa. Ya tenemos omega m y también tenemos alfa. Entonces despejamos t. Reemplazando los valores de omega m y alfa, tenemos que t es igual a 0.2017. El polo del compensador se obtiene también de 1 sobre omega t. Reemplazamos omega y t, entonces tenemos que es igual a 47.2177. Y también debemos encontrar omega t para poder diseñar el compensador. Entonces es igual a 0.020955. El compensador quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos la ecuación, que es la ganancia crítica por TC más 1, y alfa multiplicado por TC más 1. Ya tenemos la ganancia crítica, que es 10, el T, que es 0.2017, y alfa multiplicado por T, que es 0.020955. Entonces, este es nuestro nuevo compensador. Después, ante una entrada de escalón unitario, aquí tenemos el sistema original, podemos ver la gráfica,
que el tiempo de establecimiento es casi de 5.4, 5.3. Podemos observar que ahí comienza a establecer el sistema. Un sistema con compensador podemos ver una gran diferencia, que el tiempo de establecimiento es casi de 0.34 por ahí. El tiempo casi 0.4 es el tiempo de establecimiento. Entonces podemos observar que un sistema de un compensador, el tiempo de establecimiento es menor. Bueno, como último punto tenemos el procedimiento del diseño en el plano W. Para ello debemos seguir unos ciertos pasos que nos ayudarán a graficar en el plano W el diseño de un controlador basado en la respuesta en frecuencia. Como paso 1 tenemos obtener G de Z, es decir, encontrar la función de transferencia de la planta procedida de este sistema de control. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos este siguiente sistema de control, el cual tenemos que encontrar la función de transferencia y luego de encontrar la función de transferencia mediante la transformada bilineal, encontrar la función GW. En este caso nos queda Z igual a 1 más 0.5 por 0.2 W sobre 1 menos 0.5 por 0.2 W, aplicando esta transformada. Como paso 2 tenemos que reemplazar en G de Z, lo cual nos queda la siguiente respuesta, que es K menos 0.00033 W al cuadrado menos 0.9966 por W sobre W al cuadrado más W. Y luego tenemos que sustituir el resultado que hemos obtenido por JB. Y luego, mediante el diagrama de Bode, que es el más adecuado y es el más óptimo, graficamos para encontrar JB. Como tercer paso, al graficar en el diagrama de Bode, tanto en magnitud y fase, y las constantes de errores en estado estable, el margen de ganancia y el margen de fase, obtenemos el siguiente resultado. En este caso, como vemos en la imagen, el margen de ganancia es de 14 decibelios y el margen de fase de 31.3, en este caso grados. Luego de haber graficado esto, también se puede graficar los polos y ceros en el plano W. Como cuarto paso, lo que nos dice es, suponiendo que la ganancia es baja, frecuencia de la función de transferencia del controlador digital es la unidad. Por lo tanto, se debe determinar la ganancia del sistema para satisfacer las especificaciones de diseño de estado estable. Y empleando las técnicas convencionales del diseño para el sistema en tiempo continuo, también determinamos los polos y ceros de la función de transferencia del controlador, recordando que GW es una función descrita por el coeficiente de dos polinomios en W. De este modo, la función de transferencia del sistema de malla abierta está dado por GW, GCW, que es del controlador, por GW. Como paso 5, luego de haber seguido el anterior paso, tenemos que transformar la función de transferencia del controlador GJW en GZ otra vez, mediante la transformación bilineal por la ecuación que nos muestra que es W, que es igual a JB, es igual a 2 por Z la menos 1 sobre T, Z más 1, T que es un parámetro que nos dan en el ejemplo, o nos deberían dar, o deberíamos tener. Y por lo tanto, encontramos el resultado que es el pulso de transferencia del controlador. Luego, bueno, esto sería todo. Muchas gracias.